El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guarda para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. La Iglesia nos invita hoy a esta celebración de la fiesta de San Lorenzo Diácono, quien es patrono de los diáconos en la Iglesia. El diácono viene de un ministerio recibido por todos los cristianos, un llamado recibido por todos nosotros bautizados, un llamado que hace Cristo, y es el llamado a lo que se llama la diaconía. La diaconía es servicio. Para servir no tenemos que tener una institución particular. Para servir solamente tenemos que saber que somos discípulos de Jesús y que con Él vivimos de la misma manera como Él ha vivido, y que con Él llevamos también a término en nuestra vida como bautizados y como cristianos lo que debemos realizar, el servicio. Por tanto, es una actitud de la vida cristiana. Y así lo entendió la Iglesia desde el comienzo. El servicio a los pobres, el servicio a los más necesitados. Jesús que se dolía de los que no tenían que comer. Jesús que le dolía en las entrañas el ver a una mamá que llevaba a su hijo a enterrar. Jesús que se conmovía con el leproso, con el ciego, con la mujer que iba a ser sacrificada porque la encontraron en adulterio. Jesús que se dolía del dolor de todos los necesitados. Y la Iglesia así lo entiende. Nosotros debemos también dolernos del dolor de los más débiles, de los necesitados, de los angustiados, de los que necesitan la voz de aliento. Nosotros no podemos tener un corazón impermeable al dolor, impermeable al sufrimiento. El estado de la Iglesia debe ser en continua acción de mitigar el dolor de los que más sufren. Es una acción de nosotros como Iglesia, que se llama diaconía, servicio, salir al encuentro del necesitado. Y así los apóstoles, entendiendo que era una tarea muy grande dentro de la Iglesia, instituyen a los primeros diáconos, 7 diáconos en la Iglesia, elegidos dentro de los que fueron testigos de la resurrección de Cristo, para que fueran también servidores. Los discípulos dicen: no alcanzamos nosotros con una tarea tan grande como es servir a los pobres, a los necesitados, porque nosotros tenemos también que llevar la palabra de Dios y alimentar no solamente los cuerpos, sino también el espíritu. Pero también no podemos olvidar al que necesita el alimento material, al que necesita el auxilio en medio de sus necesidades. Entonces, por eso establecen
los diáconos dentro de la iglesia. Entonces estos diáconos, pues dedicados a mirar quién era el que más sufría, a asistir a los que pasaban por angustia, a estar en medio del sufrimiento. Para eso instituyeron a los diáconos y era para proveer a aquellos que necesitaban. Entonces eran servidores dentro de esa comunidad, y se entendía que estos diáconos tenían toda esta misión de servicio con los más pobres. Dentro de ellos entonces aparece uno que se llama Lorenzo, más o menos hacia el año 250. Ya pues haciendo esta labor que la iglesia le pedía, asistir a los más pobres, a los más necesitados. Entonces pues obviamente era también encargado de recolectar para los más pobres y proveerlos. Se entendía que eran quienes iban pidiendo para los más pobres y poder así sostener esa obra. El emperador, que escucha que este diácono ayuda generosamente a los pobres, como dice hoy San Pablo, el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Entonces, pues obviamente es una cosecha que muchos ponen de su parte para la ayuda a los pobres, pero eso se ve multiplicado. Entonces el emperador dice: estos tienen mucha plata, esa iglesia tiene mucha plata, esos cristianos tienen mucha plata. Entonces convocan a Lorenzo y le dicen: por favor, necesitamos que entregue toda la plata que tiene, los tesoros, eso que usted está guardando y con lo cual hace todas esas obras. San Lorenzo le dice: muy bien, le voy a entregar todos los tesoros de la iglesia. Vengan aquí mañana, convienen la hora. Llegan los soldados, que encuentran pobres, paralíticos, ciegos, huérfanos. San Lorenzo le dice: estos son los tesoros de la iglesia. Ellos son el tesoro de la iglesia. Por eso pues, sintiéndose burlado el emperador y los soldados, pues llevan a Lorenzo al martirio. Le dice que su martirio fue sobre una parrilla y cuenta una historia que dice que hay un momento en el cual Lorenzo, con mucha serenidad, dice: ya, miren, ya por este lado estoy listo, si quieren pueden darme la vuelta para que me acabe de cocinar. Con toda tranquilidad entregó su vida a Dios, con toda tranquilidad entregó su vida en el servicio, con toda tranquilidad entregó su vida en el amor, que es lo que Jesús hoy precisamente nos está diciendo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Por eso para todos nosotros el servicio, la diaconía, es una actitud cristiana. Dentro de la iglesia estamos llamados también, dentro de los ministerios, a asumir esos servicios dentro de vida ministerial. Todos los sacerdotes pasamos por ser diáconos, o sea, recibimos el diaconado y somos en sí diáconos. Seguimos siendo diáconos porque recibimos el diaconado en un momento de nuestra vida. Entonces somos diáconos, aunque después hayamos recibido el ministerio como sacerdotes. No dejamos de ser diáconos porque estamos llamados al servicio. Así el diácono que se va a instituir como sacerdote se llama el diácono transitorio. Ministerio antes de recibir el orden sacerdotal, o el orden del diaconado antes de recibir el orden sacerdotal. Así somos como sacerdotes, también somos diáconos, servidores. Y también el ministerio que hay dentro de la iglesia de los diáconos permanentes, un ministerio dado para que organizadamente también algunos sirvan dentro de la iglesia, un servicio que se presta dentro de un ministerio propio que se tiene
el diácono permanente, que se sabe son casados, tienen su familia estable, tienen el permiso de la esposa y de los hijos para poder ejercer su diaconado, se forman, estudian, reciben formación pastoral, intelectual, teológica, para poder ejercer esa labor como diáconos durante 7 años. Hay una formación y luego reciben el orden sacerdotal, el orden diaconal, perdón, del diaconado. Entonces ese orden del diaconado los lleva a ser servidores dentro de la iglesia, unidos al obispo del lugar, no a lo que ellos quieran hacer como diáconos, como tampoco el sacerdote tampoco hace lo que le viene en gana como sacerdote, sino todos unidos al obispo, todos unidos al obispo. Entonces el obispo es quien da la orden, donde está el sacerdote o donde está el diácono permanente. Aquí nos ayudan 2 diáconos, Miguel, que viene y nos ayuda todos los martes, está en todas las misas, 9 misas los martes, y así lo ha hecho como por 10 años. Y nos acompaña también como administrador y como colaborador de esta parroquia, el diácono Alexander Alarcón. Entonces son 2 diáconos permanentes que sirven en esta parroquia. Y así hay en muchos lugares. Oramos por ellos, oramos por sus ministerios, por su vida, por sus familias, para que el Señor los siga bendiciendo. Y oramos por los diáconos transitorios, por los que prontamente serán ordenados sacerdotes, para que el Señor les dé esa mística de ser servidores dentro de la comunidad, que nunca al hacerse sacerdotes se olviden que primero han sido instituidos diáconos para el servicio de la iglesia. Amén.